Muy buenas tardes, bienvenidos a la redacción del debate. Hoy un día de intensa actualidad, en primer lugar con esa propuesta de referéndum, ese nuevo desafío que llega desde Cataluña, y en segundo lugar con las informaciones y pruebas nuevas que hay sobre los manejos y el lobismo que la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, ha venido haciendo con varias empresas. Me acompañan en esta mesa Víctor Rubio, director del debate. Hola. Alejandro Entrambas-Aguas, responsable de investigación del periódico, y Ana Martín, corresponsal política. En primer lugar, os voy a pedir una valoración de ese nuevo desafío que llega desde Cataluña en forma de referéndum, que ya cuenta con todo, con pregunta, con incluso norma de participación, sustento jurídico en teoría con ese artículo 92 de la Constitución. ¿Cómo lo veis? Bueno, a mí me parece que es una muy mala noticia para la convivencia en España, la mayor demostración de que lo que decía Sánchez, de que con la amnistía se iba a desinflamar el problema catalán. No solo no se desinflama, sino que conoce capítulos nuevos mucho más inquietantes, pero también hay que entender esto en la dinámica de unas vísperas electorales donde, por un lado, Junts va a presentar sus credenciales al pueblo independiente, a la parte independentista catalana, y entonces Esquerra necesitaba presentarse más allá del pacto fiscal, que es muy difícil que se alcance, con algo también que calme a la parroquia, a los muy cafeteros independentistas, ¿no? Pero en todo caso viene a demostrar, y concluyo ya mi primera intervención, viene a demostrar que la gestión del problema catalán por parte siempre de la izquierda, en su día Zapatero y ahora Sánchez, son los que inflaman el problema catalán, que después los demás tienen que desinflamar. Ana. Bueno, es verdad que se produce en un contexto de precampaña en Cataluña y se ha encargado mucho el gobierno de resaltarlo, pero es que este tema no es nuevo, si es que no engañan a nadie, si es que el informe que hoy ha presentado Pere Aragonès, el presidente de la Generalitat, lo encargó en octubre que yo sepa ni había convocadas elecciones en Cataluña, y además Esquerra estaba negociando la investidura con Pedro Sánchez. Y es que digo más, también cuando la ley de amnistía se aprobó en el Congreso, primero en la Comisión de Justicia, después en el Pleno, lo primero que dijeron los portavoces de Esquerra en Madrid y en Barcelona fue que la ley de amnistía no era el final de nada, sino el punto de partida para una nueva fase, una segunda fase hacia el referéndum. ¿Qué más le gustaría al Ejecutivo que esto se circunscribiera solo a las alaracas de una precampaña electoral? Alejandro. A mí lo que me gustaría ver es, a partir de ahora, cuál va a ser la reacción de Salvador Illa ante el anuncio que hoy ha hecho Aragonès, ¿no? Y una cuestión que a mí me llama poderosamente la atención también es ver de qué manera va a responder a todo esto Puigdemont, porque no hay que olvidar una cuestión. Salvador Illa con esto tiene un gran problema porque se tiene que posicionar de alguna manera, pero Puigdemont también, y de alguna manera lo que estamos viendo son las guerras crueles y abruptas que está viendo dentro del seno del independentismo catalán. Lo que parece claro es que esto está cogiendo un poco el mismo camino que la amnistía, ¿no? De pronto se levanta Pere Aragonès y dice, no, es que esto de la consulta cabe en la Constitución, como cabía la amnistía, ¿no? Es decir, llevamos 40 años viviendo con una Constitución y de pronto una especie de relectura, todo entra. No sé cómo lo veis, y si el PSOE, que ahora lo niega, de aquí a 2 meses o 3, o cuando le convenga, dirá, es que en efecto sí que cabe, vamos a por esto. Bueno, el PSOE, que solo tuvo una etapa, digamos, de constitucionalismo serio y de compromiso con la convivencia democrática, que fueron los 14 años de Felipe González, el PSOE actual es un PSOE que está al derribo de la Constitución y ha logrado conformar un Tribunal Constitucional del que yo, como ciudadano normal, tengo muy pocas esperanzas. Cabe la posibilidad que el señor Conde Pumpido y toda su pandilla encuentren constitucional tanto la amnistía como el referéndum. Es decir, no vive los mejores momentos el constitucionalismo español ni la idea de unidad de España. Está siendo atacada, con la única diferencia que hasta ahora había unos códigos que hacían que se pudiese defender con la ley la unidad de España, pero tal y como ha hecho Pedro Sánchez el proceso de comprar los votos de los partidos independentistas catalanes, pues se ha ido desmontando cualquier defensa del Estado español, ¿no? Estamos en un momento muy complicado, muy difícil. Pasa que nos hemos acostumbrado ya a tantas barbaridades que no nos asombra nada. Porque lo que ha cambiado es la ley. Bueno, la ley no ha cambiado, lo que han cambiado son los árbitros que revisan la ley.
Claro, teníamos un tribunal constitucional, yo lo llamo AC, pero no antes de Cristo, antes de Cándido, y un tribunal constitucional después de Cándido. El de antes de Cándido Conde Pumpido fue el que declaró inconstitucionales los 2 estados de alarma y un decreto ley que se sacó de la manga al presidente para meter al entonces vicepresidente segundo Pablo Iglesias y a su entonces jefe de gabinete Iván Redondo en la comisión de secretos oficiales. Y el Tribunal Constitucional DC, de después de Cándido, pues es el que ha validado todas las principales leyes ideológicas sanchistas. Pues la ley CELA, bueno, la ley de aborto es anterior y va a ir por ese camino. Yo creo, Jorge, volviendo a lo que decías antes, el problema de Pedro Sánchez, y que ahora muchos no nos creamos que el referéndum no es posible con este presidente, es su absoluta falta de credibilidad. En la campaña de 2019 le vimos prometer que traería a Carles Puigdemont ante la justicia, le vimos prometer que se cumplirían íntegramente las condenas para las condenas del Tribunal Supremo para los condenados del procés. Y luego vimos cómo los indultó, cómo derogó el delito de sedición, rebajó el de malversación, cómo ha aprobado una ley de amnistía que hasta hace meses no cabía en la Constitución. Y claro, la duda yo no diría que es legítima, diría que es obligada. Otra de las cosas que nos tienen aquí hoy es las nuevas informaciones y pruebas que hay en torno a los manejos de Begoña Gómez y el lobismo que ha hecho para favorecer a determinadas empresas. Tú, Alejandro, has publicado, lo tenemos abriendo ahora mismo la web, una información muy relevante. Resúmela y ahora entramos a debate con ella también. Bueno, pues lo que hemos publicado esta mañana en el periódico es que, a raíz de una información en la que se ha conocido que Begoña Gómez apoyó por escrito a 2 empresas, a una consultora y a una escuela de negocios, el Ministerio de Economía les adjudicó a este dúo empresarial un contrato que ascendía a 7,7 millones de euros. Lo que hemos revelado en el debate en exclusiva es que eso es solo un contrato, pero hay muchos más. En concreto hemos hecho una suma que asciende a 15,6 millones de euros, y todos esos contratos fueron adjudicados a estas 2 empresas justo después de que Begoña Gómez las recomendara por escrito, porque a pesar de que ambas compañías tenían vida empresarial muchos años antes, apenas habían contratado con la administración pública, y justo cuando reciben el aval de la mujer del presidente del gobierno, por un lado reciben contratos públicos no por parte de un solo ministerio, por parte de 6 ministerios, lo que demuestra que tuvieron un acceso a la administración pública rápido y sobre todo completo. Y luego también, aparte de estos contratos públicos, ayudas públicas, subvenciones, muchas de ellas adjudicadas en plena pandemia, porque su objeto era precisamente contribuir de alguna manera a paliar los efectos negativos del coronavirus. ¿Qué valoración hacemos de esto, Víctor? Bueno, a mí me parece que está tardando mucho el presidente del gobierno en dar unas explicaciones de un comportamiento absolutamente anormal en una democracia, de que la mujer del presidente del gobierno actúe de lobista. Es decir, hoy escuchaba en una emisora de radio la defensa de que la mujer del presidente del gobierno, sea quien sea, puede ser una profesional. Por supuesto, faltaría más. ¿Quién cuestiona eso? Nadie cuestiona que la mujer del presidente del gobierno no pueda tener su desarrollo y su carrera profesional. Lo que no puede ser es que utilice su condición de esposa del presidente del gobierno, partiendo además que precisamente esta chica, Begoña Gómez, no es que haya tenido una carrera universitaria y de estudios especialmente brillante, vamos, ni siquiera tenía una trayectoria profesional de cierta relevancia antes de que su marido llegase a la Moncloa. Entonces yo creo que estamos ante una anomalía increíble, y que no en el Reino Unido, en Francia, en cualquier otro país democrático esto sería una crisis, pero como aquí nos parecemos cada día más a Venezuela que a Alemania, ese es nuestro problema, pues estamos en una deriva moral y en una deriva de comportamientos antidemocráticos muy inquietantes. Yo recuerdo, Amparo Illana era la esposa de Adolfo Suárez, claro, tenía 5 hijos, era el año 77, después vino Pilar Ibáñez Martín, que era la esposa de Leopoldo Calvo Sotelo, también esta tenía 9 hijos, solo dedicarse a los 9 hijos. La esposa de Felipe González, Carmen Romero, la esposa de entonces, tuvo vida política, pero como parlamentaria, era profesora de instituto, era catedrática yo creo que de historia, pero después tuvo actividad política.
La esposa de Aznar es funcionaria, es TAC, técnico de la Administración Civil, y también tuvo una vida política. Ya después la esposa de Zapatero ya se dedicó básicamente a cantar en el coro del Teatro Real, y la esposa de Mariano Rajoy, que sí es economista y trabajaba en Telefónica Media, pero dejó su trabajo en Telefónica Media para no contaminar la carrera de su marido, y no volvió a tener actividad profesional hasta que su marido dejó la presidencia del gobierno. Bueno, me parece que esos son los comportamientos normales. Lo de Begoña Gómez es todo una normalidad, desde el principio hasta el final. Todo lo que sabemos del comportamiento de Begoña Gómez, su relación con los propietarios de Europa, esa cátedra extraña que dicen, es que no es una cátedra, ya sabemos que no es una cátedra, pero no tenía tampoco méritos para que una universidad como la Complutense hubiese creado esa cátedra es proceso para esta señora, y que ahora nos encontremos escribiendo cartas de recomendación para empresas que, como muy bien ha informado Alejandro, han llegado a facturar 15,6 millones de euros a la administración. Insisto, esto en cualquier otro país sería una crisis de un tamaño enorme, pero aquí miramos para otro lado. Ana. Creo que en primer lugar no deberíamos dejarnos llevar al sitio donde nos quiere llevar el gobierno, que es al debate sobre si la mujer del presidente puede o no puede trabajar. Por supuesto que puede trabajar, como las parejas hombres de, no sé, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría tenía un marido que trabajaba en Telefónica. Yo no sé si os acordáis la que le montaron por eso, y la de veces que se tuvo que inhibir en los consejos de ministros en los que se trataban asuntos sobre Telefónica. Es que esa es la cuestión. Aquí hay un conflicto de intereses, como mínimo, y luego, en segundo lugar, todos sabemos o podemos sospechar que Begoña Gómez fue puesta ahí por lo que fue, y es porque una serie de empresas querían utilizarla para llegar a su marido. La cuestión es que lo que estamos descubriendo ahora es que efectivamente lo consiguieron. Bueno, voy a pedir, como solemos habitualmente, un último titular. Hemos tocado cuestiones muy dispares, pero a ver si las podemos abrochar en una última reflexión o titular, director. Bueno, yo diría, a mí como en este momento lo que más me preocupa es el referéndum. Yo diría en un titular que el desmembramiento del país ha conocido hoy un nuevo capítulo. Ana. Pues una primavera en erupción, políticamente hablando. Alejandro. Pues yo me voy a quedar, por la parte que me toca, con Begoña Gómez. Comenzamos conociendo su turbia implicación a la hora de intermediar con Air Europa, justo después de que el gobierno le concediera el rescate. Hoy conocemos su carta de apoyo a dos empresas que han sido beneficiadas con contratos millonarios por parte del Estado, y vamos a ver qué es lo próximo. Pues nada más, terminamos este debate. Muchas gracias a los lectores, hoy espectadores de este periódico, por acompañarnos en este debate. Pasan muchas cosas y trataremos de contarlas siempre aquí con toda la profesionalidad del mundo. Les esperamos.